Hoy viajamos a la Sevilla de Alfonso X, una figura clave en la historia de la ciudad. Seguimos la huella del rey sabio mediante paseos, catas y teatralizaciones para conocer de cerca su vida y obra, para recordar el idilio entre el monarca y la capital hispalense que lo conquistó, a la que brindó edificios tan admirados como las Reales Atarazanas o el Palacio Gótico del Alcázar, que redescubrimos de noche, y que evitó la destrucción de la Giralda. Tras sus pasos recorremos la metrópolis con otros ojos, sus jeroglíficos, sus torres de leyenda y la biblioteca más mágica de España. Comenzamos nuestra ruta en la Plaza Nueva, presidida por el Ayuntamiento. En el centro, la estatua de Fernando III el Santo, conquistador de la capital. Enfermo durante las negociaciones con los árabes, delegó en su hijo Alfonso. El flechazo del infante de Castilla con la ciudad fue instantáneo. Tras meses de asedio, la rendición se produjo en 1248, el día de su cumpleaños. En la cercana Plaza del Cabildo, adosada a la muralla almohade, nos sumergimos de lleno en la Reconquista de la mano de una de las rutas teatralizadas que aproximan al público al ilustre personaje. Ostentó el trono más de 30 años. Convirtió a Sevilla en una de las capitales del reino y escribió en ella buena parte de su legado intelectual. ¿Hasta qué os aguardaba para una partida? ¿Os apetece? ¿Cómo podría negarme ante quien mandó construir cientos de tableros de ajedrez y repartirlos por el reino? ¿Ah? Y además inventó las reglas del juego. Siempre pensé que el ajedrez sería un instrumento perfecto para la unidad de las tres culturas. Lo veo dubitativo. Desde la muerte de mi primogénito Fernando de la Cerda, la familia ha sido un constante quebradero de cabeza. Jaque al rey. En este lugar, Alfonso X el Sabio fundaría la escuela de latín y árabe aquí en la ciudad de Sevilla, que luego sería el germen de la universidad que se fundaría en el año 1504. Aparte de ser de las más singulares y menos conocidas, la Plaza del Cabildo, si se fijan, es un trazado semicircular que se decora con estos arcos de medio punto, sustentados por columnas en mármol y con pinturas de José Palomar. Esta ubicación fue ocupada más tarde por el Colegio de San Miguel, donde estudiaba el personal ligado al Cabildo. Solo queda la puerta, testigo del bullicio de la Avenida de la Constitución, en la que se sitúa la catedral. Dentro de ella, en la Capilla Real, permanecen los restos de Alfonso X y de sus padres. Es un templo sorprendente, el mayor de estilo gótico del mundo. La Giralda, su famosa torre campanario de casi 100 metros, es el alminar de la vieja mezquita que fue antes. Alfonso X fue uno de los principales defensores de que tanto la antigua mezquita Aljama como la Giralda siguieran en pie. Según las crónicas, afirmó, morirían tantos musulmanes como ladrillos tocaran. Es muy curioso que, por la admiración que tenía por las diferentes culturas, mandara erigir en la lauda sepulcral de su padre una inscripción en 4 idiomas diferentes, en árabe, en hebreo, en latín y en castellano. La catedral conserva algunos vestigios del patrimonio donado por el mismo rey, como por ejemplo la Virgen de las Batallas, que llevaba la gualdrapa de su montura el rey Fernando III cuando conquista la ciudad de Sevilla. En la catedral se conservan relevantes documentos suyos, sellos de plomo, libros de la Biblioteca Capitular y Colombina, así como el valiosísimo tríptico relicario de las tablas alfonsíes, la pieza de plata más arcaica que atesora el templo. Cruzamos el Guadalquivir para visitar la considerada Catedral de Triana, la Real Parroquia de Santa Ana. Alfonso X la edificó en 1266 para cumplir una promesa a la Virgen, de la que era devoto y a la que se encomendó para mejorar de una dolencia en la vista. De entonces es esta portada ojival y el ladrillo visto.
Muy interesantes son las imágenes del altar mayor de Santa Ana, la Virgen y el Niño, posteriores obviamente a la obra de Alfonso X. Tenemos una de las joyas retablísticas más importantes de Europa, de Pedro de Campaña, Justo Rufina, del maestro de Moguer, una de las pinturas más antiguas de Sevilla, la tumba de Íñigo López, de Francisco Niculoso Pisano, que fue un ceramista italiano que llegó a Triana y revolucionó por completo la azulejería. Y por supuesto la Virgen de la Victoria, que fue la que vio partir a los 240 tripulantes que dirigiera Fernando de Magallanes y vio llegar a los 18 de la nao Victoria, junto a Juan Sebastián Elcano. Al monarca le gustaba mezclarse con la gente, visitar la orilla trianera y comer en sus tabernas. En pleno corazón alfarero, bares y abacerías continúan la tradición de comerciar con productos andaluces. Siglos atrás esto era una zona junto al castillo de San Jorge donde había una venta de mercadería de toda la campiña que era Triana, que eran todos huertos y campos, lo cual es una de las zonas de mercadería más antiguas de Europa. La curiosidad de este espacio es que no tenemos una cocina tradicional de plancha, freidora y hornillo o fuego, ¿no? Sino que todo lo cocinamos a baja temperatura, con diversas técnicas. Por ejemplo, el pulpo pues lo cocinamos al vacío, en su propio jugo, después lo asamos a la llama con un soplete y lo acompañamos con una guarnición de papas meneadas y alioli de hierbabuena. Aquí se organizan catas temáticas que aunan historia y gastronomía. Esta repasa la biografía del rey erudito, marida vinos gallegos y de Jerez, que impulsó y promocionó por Europa, con tapas donde, como en aquellos años, el cerdo es protagonista. Algunas teorías apuntan que fue él quien instauró esta forma de degustar pequeñas porciones acompañando la bebida, que se ha convertido en todo un clásico culinario. Abrimos esta cata con un fino. Es el vino más punzante y más seco que existe en el mundo. No es de una añada en concreto, sino que se va rejuveneciendo con el vino nuevo y que la solera antigua le va dando ese carácter que tiene. Este rey también favoreció los vinos de Ribeiro, que es toda la zona de Orense donde él se crió. Son vinos frescos donde lo que buscamos es juventud, buena acidez, sensaciones frutales. Alfonso X es un rey legislador y la obra jurídica se llama Las Siete Partidas. Pues en esa obra aparece el vino mencionado hasta en 11 ocasiones. De hecho, es la primera vez que el vino aparece legislado de forma unificada en todo lo que es el reino de Castilla. Y es verdad que al rey le preocupaba, digamos, un poco la embriaguez, porque decía que volvía a las personas contra Dios y contra sí mismo. Pero no deja de ser un elemento de la tierra, ¿no? Él decía: quemad leños viejos, leed libros viejos, tened amigos viejos y bebed vinos viejos. Retomamos el itinerario al otro lado del río, el mismo que surcaron los buques de la Armada castellana en busca del Atlántico. En concreto, ante las monumentales atarazanas. En el pasado, estos espectaculares astilleros, de arquitectura gótico-mudéjar, fueron uno de los espacios industriales más vitales de la Europa medieval. Estaban de 17 naves y servían originalmente para construcción de barcos de guerra. Aquí se construían las galeras de Sevilla, que era un tipo de barco que tenía el casco muy plano y que fueron realmente efectivas durante los siglos XIII y XIV. Y a partir del siglo XV serían famosas porque servirían de avituallamiento, de centro logístico para las flotas de India, la Sevilla americana, de los siglos XVI y XVII. Aguas arriba, en el barrio de San Lorenzo, paramos en el espacio Santa Clara. Fue un palacio del hermano del rey Alfonso, Fadrique de Castilla. Después, convento de clarisas franciscanas y hoy, propiedad municipal, un referente cultural internacional. En sus jardines se levanta la Torre Mirador, cargada de leyendas. El rey Fernando III muere el 30 de mayo de 1252. Y como doña Juana de Ponthieu tenía prácticamente la misma edad que don Fadrique, cuenta la tradición que precisamente aquí don Fadrique tuvo un amorío con su madrastra. Terminaría de forma bastante trágica porque doña Juana de Ponthieu escapó de Sevilla huyendo de esas habladurías y don Fadrique acabaría siendo ajusticiado por orden de su hermano Alfonso X el Sabio, años más tarde. Y es prácticamente el único testimonio que tenemos en toda la ciudad de arte románico en la torre de don Fadrique, por eso tiene tantísimo valor. El papel de Alfonso X en el desarrollo del municipio fue crucial. Lo dividió en 24 collaciones. 24 primitivas parroquias, como Santa Marina, administraban la ciudad. La mayor parte de estos templos son de planta basilical con 3 naves y con esa portada gótica que a su vez fusiona con arcos polilobulados, el arte islámico con el estilo cristiano. Y este templo era el templo de Santa Lucía, un templo fundado en el siglo XIII, que en 1868, tras la Revolución de la Gloriosa, la Junta Revolucionaria de Sevilla tuvo a bien, que afortunadamente no se llevó a cabo, demoler la mitad de las parroquias de Sevilla. Solamente se demolió una y esta se desacralizó. Desde hace una década, la antigua iglesia de Santa Lucía,
en San Julián, acoge el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Una singular biblioteca con más de 30.000 ejemplares especializados en teatro y danza. Curiosamente, también entre sus muros, la mayor colección sobre magia de la región. Nos dirigimos a la Judería, donde habitó la comunidad hebrea. El rey le concedió varias sinagogas. Santa María la Blanca fue una de ellas. Ahora abarca los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé, uno de los enclaves donde el viajero puede hospedarse. Es una cadena familiar, ya tenemos un primer hotel con el nombre de su padre y qué mejor poder continuar con el nombre de su hijo. El edificio está formado por 2 casas antiguas del siglo XIX y prevalece una de las fachadas originales del estilo regionalista que da a la calle San José. Desde la terraza tenemos una vista privilegiada, contemplando la cúpula de la iglesia de Santa Cruz y por supuesto nuestra Giralda. Acabamos el tour Alfonsí con visita nocturna teatralizada en el Real Alcázar, un escenario excepcional. La actividad da a conocer su cara más íntima y la del monarca. No se trata de dar datos, fechas, aunque algún dato y alguna fecha se da. Se trata un poco de contar cosas más cercanas que le ocurrían al rey, sus problemas con la reina, sus problemas con los hijos, y a la vez pues enseñar el monumento, que es el Palacio de Yeso, la Sala de Justicia, se pasa por todo el palacio. Una de las gracias que tiene todo esto es que el visitante normal no puede ver el Alcázar durante la noche. Entonces, ver el Alcázar de noche es otra dimensión. Podemos ver los impresionantes baños de Doña María de Padilla, un aljibe almohade que en época de Alfonso X fue cubierto con bóvedas de crucería y que para la ocasión luce modernas proyecciones. O uno de los patios más hermosos, el de las doncellas, de fuerte estética islámica, mientras asistimos a los conflictos que generó la sucesión, sobre todo por la rebelión de su hijo Sancho. En esa guerra Sevilla se mantuvo leal y el regalo fue un emblema aún vigente, la explicación al jeroglífico que inunda sus calles. Quisiera morir en este hermoso patio, bajo el techo del cielo. No me importa si es de día o de noche, con sol o nublado. Y otorgo a la ciudad por haberme sido siempre fiel, que su escudo porte la leyenda. No me ha dejado. El rey falleció en 1284. Pero aún se puede sentir su influencia en el palacio gótico de este monumento que es patrimonio de la humanidad y en toda Sevilla. Esta ruta por la capital hispalense en torno a la figura de Alfonso X plasma una historia de amor correspondida, la de un rey adelantado a su tiempo y la urbe que nunca lo abandonó. Le dedicó espléndidas aportaciones urbanísticas, artísticas y religiosas, contribuyendo a hacer de ella una Sevilla más universal, de una soberbia belleza.